ponga Camila también para presentarnos rapidísimo antes de empezar. Sí, dame un minuto y esto. Sí, sí, sí. No, porque si no, no escucho. No, pero... Tú nos dices, Camila. Hola. Yo estoy Mucho. lista. Perfecto. Dani, ¿te parece si tú compartes pantalla primero y luego te desconectas y yo comparto pantalla para poder ir teniendo la capacidad de poder cambiando las slides? ¿Te parece? Sí, Daniela y Camila, está con nosotros Ana Bimeri, que ella es la que administra todas las faltas en CEMEFI, entonces nos va a acompañar. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Perfecto, pues entonces, si quieren partir en lo que yo comparto pantalla. Una vez que yo quite la pieza del webinario, yo entro y las presento y las dejo ya con todos nuestros participantes. Ok. ¿Vale? Listos, voy a compartir la pieza de promoción y nos vemos en un minutito más. Quizás Dani tiene que dejar de compartir pantalla para que compartan ustedes pantalla. Nos avisan. Ahí está. Gracias, Camila. Y un gusto verlas. Y mucho gusto, que no las conocíamos. Ahí está más gordo, no digo. Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Nuevamente me da gusto estar con ustedes desde el Centro Mexicano para la Filantropía. Yo soy Ausencio Miranda del Centro Mexicano para la Filantropía, soy coordinador del programa de voluntariado en CEMEFI. Hay varios proyectos públicos muy importantes, el portal www.hacesfalta.org.mx, el reconocimiento al mejor lugar para hacer voluntariado en el país, el reconocimiento del compromiso con los demás, la plataforma mexicana de voluntariado. Y bueno, pues tenemos varios proyectos ahí en lo público muy interesantes, mucho motivando a la ciudadanía,
mucho fortaleciendo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Y pues bueno, el día de hoy queremos compartir con ustedes, gracias a la participación de Camila Ponce, que son nuestra ponente el día de hoy de América Solidaria Internacional, y quien también nos acompaña como moderadora, Daniela López de América Solidaria México. Pues ellas nos van a compartir cómo integrar a los jóvenes a la estrategia de respuesta de las organizaciones de la sociedad civil. Mucho desde esas experiencias e ideas en torno frente al COVID-19. Entonces, yo nada más rapidísimo y para entrar al tema, quiero presentarles a Daniela, quien va a ser la moderadora. Ella tiene experiencia y trabajo para diferentes organizaciones de la sociedad civil como Techo, Flora, Fauna y Cultura de México, y actualmente en América Solidaria, específicamente como integrante del equipo de educación en solidaridad global. Lo digo de manera corta, ¿no? Sé que hay detrás una trayectoria importantísima, entonces ya nos podrán compartir mucho más, tanto Daniela como Camila. Y pues bueno, para entrar a detalle al tema, pues las dejo nada más una recomendación a nuestros participantes. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, directamente al chat, nosotros les vamos a dar seguimiento y con todo gusto atendemos cualquier inquietud. Daniela, Camila, muchísimas gracias a nombre del Centro Mexicano para la Filantropía. Como les decía, también acompaña a Ana Bimeri, que es la que administra el portal Haces Falta, y juntos vamos a acompañarlos en este webinario. Muchísimas gracias. Adelante, es todo suyo. Muchísimas gracias. Primero que nada, queremos agradecer por la invitación, por tener este espacio, y a todas las personas que están conectadas. Para nosotros es verdaderamente un privilegio poder contar con ustedes. Entonces, bueno, para no hacerlo más largo, voy a compartir mi pantalla, en donde traemos, Cami y yo, una presentación para ustedes sobre cómo integrar a los y las jóvenes a la estrategia de la respuesta de las organizaciones sociales. Y antes de empezar, me gustaría ponerles un poquito en contexto sobre quién es América Solidaria y cómo trabajamos y por qué es que hoy sabemos cosas de los adolescentes del continente, ¿vale? Cualquier duda que vayan teniendo en el chat, les pido porfa que la escriban, cualquier duda que vayan teniendo, les pido porfa que la escriban en el chat y ya vamos a ir retomándolo poco a poco a lo largo de la conversa. Bueno, pues América Solidaria es una organización continental que nace en Chile, pero ahora ya tiene sede en distintos países del continente. Y lo que nos inspira y por lo que trabajamos es un continente donde no existan niños, niñas ni adolescentes en situación de pobreza. ¿Y cómo hacemos esto? América Solidaria lleva 18 años con vida y tiene dos líneas muy importantes de proyecto desde donde marca su accionar. La primera línea es educación en solidaridad global, de la cual vamos a ahondar un poquito más ahora que le paso. De verdad, qué bonitos recuerdos. Hola. Si pueden silenciar sus micrófonos estaría súper bien, gracias. Bueno, el de la línea de educación en solidaridad global, que vamos a ahondar un poquito más ahora que le pase la palabra a Camila, y también la otra línea sobre desarrollo de capacidades. La línea de desarrollo de capacidades es la línea con la que inicia América Solidaria. Y lo que nosotros hacemos es que movilizamos a distintos jóvenes que ponen su conocimiento, jóvenes profesionales, que ponen su conocimiento al servicio de un proyecto en el continente durante un año. Entonces, lo que nosotros hacemos es que a lo largo de la región tenemos proyectos con socios territoriales, organizaciones de base en las comunidades, ya sean urbanas o rurales, con distintas temáticas: educación de calidad, alimentación, inclusión, promoción y protección de derechos, sociedades interculturales.
y jóvenes profesionistas del continente postulan a América Solidaria para hacer un voluntariado que dura un año en estos proyectos, y ellos los van desarrollando. Los proyectos que nosotros desarrollamos en conjunto con nuestros socios territoriales, nuestras alianzas de base, tienen una duración de aproximadamente de 3 a 5 años. Entonces no son intervenciones de corto plazo, son intervenciones de mediano a largo plazo. Y cada año el ciclo de voluntariado se puede renovar o llega un nuevo profesional voluntario o voluntaria a continuar y, bueno, a darle continuidad a este proyecto. Y por otro lado, tenemos nuestra línea de educación en solidaridad global, que es una línea que nace en 2019 a partir de un encuentro continental gigantesco que se llama el Concausa, que en su momento se trabaja con UNICEF, en ese momento con UNICEF Chile, con la CEPAL y América Solidaria. Ahora ya lo trabajamos con UNICEF Latinoamérica y el Caribe, en donde buscábamos reunir a distintos adolescentes líderes en sus comunidades que tuvieran proyectos de innovación social, innovación cultural, medioambiental, proyectos que buscaran transformar sus entornos, y lo que buscábamos era reunirlos para poder fortalecer esas habilidades de líderes que tienen y también para que pudieran compartir experiencias con otros jóvenes que también lo estaban haciendo al igual que ellos, pero quizá en otro país o en otro cachito de continente. Entonces, así nace esta línea, empieza con este encuentro, después se va transformando a que no solamente teníamos la posibilidad ni la capacidad de generar un encuentro internacional, sino que en verdad podríamos tener un trabajo mucho más profundo. Entonces, lo que la línea de educación de solidaridad hace y a lo que se dedica es a potenciar experiencias de aprendizaje significativas en niñas, niños y adolescentes, las cuales impulsan una cultura de solidaridad y de ciudadanía global a través de la promoción de la participación y el protagonismo adolescente, desarrollando habilidades, creando proyectos comunitarios que puedan transformar los entornos, fortaleciendo también los liderazgos de los propios adolescentes, siempre teniendo tres cosas bien claras y bien en el centro. El primero es todas las habilidades de liderazgo solidario. El segundo, tener esta educación en desarrollo sostenible y ciudadanía mundial. Hoy no podemos seguir haciendo y teniendo los mismos líderes porque sabemos que no podemos sacrificar o más bien condicionar nuestros recursos hoy para las generaciones siguientes. Y por el otro lado es el protagonismo y la participación adolescente. Ellos y ellas son el centro. Somos una organización que constantemente está trabajando para erradicar como estas prácticas adultocentristas. Queremos poner a los adolescentes y a las adolescentes en el centro y también impulsar un trabajo intergeneracional. Los países en los que estamos, pues estamos en México, en Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Colombia, El Salvador, Ecuador, Haití y Estados Unidos. Somos una organización que tiene presencia en estos países y bueno, a partir de distintas experiencias regionales es que podemos también tener todo el insumo. En México, de los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes, 1 de cada 2 se encuentra en situación de pobreza y 4 millones en pobreza extrema. Llevamos trabajando en el país desde el 2017, a finales de 2017, y hoy contamos con 3 proyectos. El primero está en Ecatzingo, en el Estado de México, donde trabajamos primera infancia. El segundo está en Nuevo Repueblo, en Monterrey, en Nuevo León, donde trabajamos con las docentes en una escuela rural. Y tenemos el Encuentro Adolescente con Causa, que fomenta la participación adolescente en el país.
Entonces, bueno, eso como para darles un marco general, y quizá ahora me encantaría pasarle la palabra a mi compañera Camila, quien es la directora del área internacional de Educación en Solidaridad Global. Voy a dejar de compartir pantalla y te paso la palabra, Cami. Súper, entonces voy a compartir, no sé si aquí ven la presentación. Bueno, entonces, aprender. Vamos a aprender qué cosas les podemos compartir como a estos aprendizajes de que institucionalmente estamos realizando. Ahí les conté un poco la Dani, el área, la fundación, lo que hacemos. El área 2 desde el año 2019, del año 2016. Por eso quizás contaba más historias de las que cabían de un año para otro. Así que bueno, les voy a ir contando un poco. Mi nombre es Camila, soy profesora de profesión, soy chilena, trabajo hace 4 años en la organización, me he especializado siempre en áreas de formación en ciudadanía, pero una ciudadanía bastante distinta, no desde este aspecto cívico de solamente votar o participar en elecciones, sino que el cómo formar en compromiso social y ciudadano, en esta dimensión de compromiso más bien que tiene la ciudadanía. Y así que ahí les voy a ir contando un poco cómo esto también se va plasmando en las propuestas que tenemos y el cómo trabajamos. Entonces, antes de cómo integrar una estrategia a los adolescentes, yo creo que hay que mostrar cuál es la en realidad regional, y luego podemos inclusive entrar en la realidad particular que hoy día tiene América Latina y el Caribe, y en especial México. Acá se pueden ver, ella es Devani, ella es de Monterrey, es una de las adolescentes de la generación del Concausa, este proyecto de una red adolescente que es a nivel regional, que postulan por proyectos, se seleccionan, se capacitan, viajan a un encuentro internacional, también hay encuentros locales. Bueno, ella es una de estas líderes. Ella viene de Monterrey. Me acuerdo cuando fui a México, la conocí, fui a su casa, me invitó a comer flautitas, algo muy extraño y particular en mi vida chilena, porque nunca las había probado, y que tenían lechuga, entonces era algo que sabía que me podía gustar, y me contaba un poco de su realidad, una realidad desde el hacinamiento, una realidad desde el contexto, desde la violencia, en donde ella se cría escuchando balazos a diario en el lugar en el cual ella la vio crecer, que era la misma casa en donde estaban sus papás. Comí con sus papás y nos contaba cómo su ideal era tener por primera vez a una hija que podía llegar a ir a la universidad. En ese entonces todavía no llegaba, hoy día ya está en la universidad afortunadamente, pero ella y justo su compañera que está al lado, con esos labios rojos, que es Jessie, nos muestran una realidad de América Latina. Y esa realidad de América Latina en la juventud, primero es una realidad que no tiene acceso a Internet, o sea, hoy día en una catástrofe como la de ahora, nuestra primera gran brecha es decir, si es que queremos llegar a la adolescencia o queremos trabajar con la adolescencia, crear solo estrategias que son digitales, es decir, que estamos llegando a un grupo de adolescentes, primero desde el privilegio, que pueden acceder, y si es que solamente son plataformas digitales desde la computadora, es aún más elite, por así decirlo, ya que la gran mayoría de los adolescentes logran llegar a partir del celular. Estos datos, la presentación, todo lo que yo les muestre, va a estar, tiene documentos paper relacionados que van a poder indagar. Este es un documento que lanza en enero de este año CEPAL, que habla de la era digital de la adolescencia en América Latina y el Caribe, y es muy interesante darnos cuenta de con quién estamos trabajando justo en este contexto. Entonces, estrategias que tienen que tener claro que se conectan solo por celular, tienen muy pocos datos, datos como para poder descargar. Quienes pertenecen o pertenecemos al Triángulo Norte, es imposible que podamos acceder a Internet prácticamente, y que son más privilegiados quienes están en el Cono Sur, y que si lo desagregamos, o sea, lo dividimos desde los ingresos de nuestra familia, precisamente las comunidades más vulnerables tienen menor acceso a Internet. Después otro panorama, que este no lo presenté en la presentación de llaves, que creo que es súper pertinente hoy día. Países, hoy día en América Latina llevamos aproximadamente entre 40, 60, hasta 70 días sin clases. Eso hoy día, ahí les voy a adjuntar 2 papers, hablan de cómo, así de manera tajante y real,
genera pérdida del aprendizaje. Ahora en este recuadro que ven, en este gráfico, lo que nos muestra es que cuando estamos en el 40, dice, ahí es cuando nos salimos de clase normalmente, ¿ok? Y llegamos a un aprendizaje esperado. Cuando yo vuelvo a las clases, se considera, y hoy día está estudiado, que perdemos aproximadamente 5 semanas de clase. ¿Por qué? Porque en este vacío de las vacaciones vamos perdiendo los aprendizajes que de manera permanente los obtuvimos durante 8 o 10 meses, entonces tenemos que comenzar recuperando esos últimos aprendizajes que tuvimos antes de salir de vacaciones. Si luego lo vemos con un zoom y en una lupa, con las comunidades más vulnerables, esas semanas de pérdida del aprendizaje pueden ser entre 5 hasta 10, inclusive 15 semanas. ¿Por qué? Se preguntarán. Si es que ustedes vienen de contextos y conocen contextos diversos, las vacaciones de algunos adolescentes son realmente unas vacaciones privilegiadas de lo ricas que son en aprendizaje. Viajan, tienen conversaciones de sobremesa con su familia, interactúan con otros adolescentes. Muchos de los casos no viajan, sus padres trabajan, entonces se mantienen más bien en un abandono, siendo niños y niñas, o muchas veces adquieren responsabilidades de cuidado de sus hermanos que son más pequeños que ellos y ellas. Entonces, hay muchos factores que finalmente van determinando esta pérdida del aprendizaje. Pierden servicios básicos, uno de ellos apoyo psicológico, y otro que hoy día comienza a ser fundamental, el tema de la alimentación. Muchas escuelas hoy día son el alimento principal que niños y niñas en contextos vulnerables están obteniendo, entonces comienza a haber una problemática ahí. Estas horas de abandono que les contaba, o de responsabilidades de cuidado de sus hermanos menores. Y otra cosa súper interesante es que entre más horas los adolescentes dejan de estar, o días y semanas dejan de estar en la escuela, son más posibilidades de que las madres no puedan ir a trabajar, ya que se tienen que quedar a cargo de sus hijos, entonces comenzamos a perder este doble ingreso económico en la familia, de la mamá y el papá, o como por ejemplo podría llegar a suceder que solo la madre es la encargada del hogar, entonces inclusive afecta económicamente. Y hoy día que estamos en una pandemia, en donde es como unas gran vacaciones en términos del aprendizaje, estos aprendizajes que estamos perdiendo, se proyecta que podemos no solo poder recuperarlos en 1 año, en 2 o en 3, inclusive se proyecta que de aquí a 5 años podríamos llegar a recuperar estos aprendizajes que estamos perdiendo. Otro, que es este documento que les muestro, que está ahí, y que también lo pueden ver acá, también les voy a mandar el link, es la Declaración de Santiago, que creamos conjuntamente con UNICEF, con CEPAL, la América Solidaria, y esta red de adolescentes, que viene del proyecto El Concausa, le escribí la página ahí también en el chat, se juntaron 92 adolescentes de 26 países diferentes, imagínense, de Belice, de Jamaica, de Cuba, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de México, de Costa Rica, con traductores, todos tratando de comprenderse, escucharse, ver qué sentían, qué veían, qué proponían, pero también qué demandaban al mundo adulto para sentirse resguardados y sentir que tenían como sus derechos mínimos cubiertos por esta sociedad. Y fueron 5: violencia, educación, género, identidad y participación. No por nada Devani, que se cría, que es la chica que les muestro al inicio, que es de Monterrey, sus recuerdos de infancia es normalizarlos, escuchar las balas alrededor de su barrio. O si es que luego ven cuál es el proyecto que tiene Jessie Devani, es ir a darle oportunidades de aprendizaje a niños y niñas de sus mismas comunidades, porque ven que la educación es un problema. Entonces pueden indagar inclusive de cuáles son las problemáticas que los adolescentes ven. Entonces, ¿cómo crear una estrategia? Es escuchándolos también. ¿Cuáles son sus necesidades y cuáles son estas oportunidades que podemos trabajar en conjunto? También va a estar el link de este documento que pueden ir indagando y escuchar sus voces. Es del año 2018, perdón. Y acá, no sé si no me había funcionado este link hace un ratito. En la que los niños de la comunidad del Dr. González visitaron 2 museos de la ciudad de Monterrey y se vieron motivados por lo que en ellos pudieron descubrir. Ella era Devani. Ese fue extracto del video exacto con el cual ella postula el Concausa, este encuentro internacional que les mencionaba y que está en la plata, y que les mandé el link, y por el cual se selecciona cómo
armamos estrategias precisamente para que los mismos adolescentes luego también se empoderan, reconocen su protagonismo dentro de las comunidades y luego ven cómo ella también tiene un desplante de darse cuenta de cuáles son las problemáticas, pero también de poder idear soluciones a las problemáticas que ellos y ellas tienen. Y esa es la clave de esta presentación, cómo idear estos proyectos en conjunto. Entonces la primera lámina de estos enfoques es, bueno, acá también va el nombre del paper asociado, es del 2010, es uno de los papers más actualizados en cuanto como a participación adolescente. También va a estar el link, lamentablemente no lo encontré en español, está solamente en inglés, pero habla, a diferencia de la escalera de Hatt, que hay que hablar de un control compartido entre el adolescente y el adulto, para poder generar estrategias de manera integrada. Hablamos con un adolescente que está en vías ya de tener cierta independencia, en muchos contextos tiene total independencia de sus decisiones, entonces es súper importante de que no solamente dejemos a los adolescentes solos, en algunos casos sí, o que nosotros digamos qué hay que hacer, cuáles son tus necesidades, cómo hay que elaborar la estrategia, cuáles son los mecanismos y las herramientas que tú necesitas, sino que sea un trabajo compartido. Y esto es súper interesante porque nosotros lo habíamos leído, pero no lo habíamos como parafraseado de una manera tan inteligente como ellos y ellas mismas nos enseñaron. La red de El Concausa, esta red de adolescentes que yo les menciono, de Ecuador nos dijo, ¿por qué nos dejan solos armando los proyectos? Que el año pasado tuvieron un proyecto gigante que se llamaba 1000 acciones por el cambio. Entonces, más de 7000 adolescentes participaron haciendo una pequeña acción, subiéndolo a una plataforma para aportar a solucionar el cambio climático, y se sintieron solos y solas en algún momento. Y ellos dijeron, como nosotros lo que necesitamos y lo que les pedimos a ustedes como organización es que haya un trabajo intergeneracional. Y ese concepto, si están con un lápiz y un papel al lado, anótenlo para que luego lo googleen. Este trabajo intergeneracional es el fundamental. Yo aprendo del adolescente y el adolescente aprende de mí. Dejo que tome decisiones autónomas, también guío decisiones, lo acompaño, lo retroalimento y también tomamos decisiones en conjunto. Este trabajo intergeneracional nos permite abrir un canal de comunicación que es bidireccional, y creo que eso tiene que estar a la base del diseño de las estrategias que vamos a estar realizando en nuestras organizaciones. Por otra parte, acá ven muchas habilidades dando vuelta, después les voy a contar un poco más cómo las implementamos, pero hoy día en un mundo cambiante, complejo, incierto, desarrollar más que contenidos, poder poner de manera en un currículum oculto e inserto en nuestros programas el desarrollo de las habilidades comienza a ser fundamental. Ahí les voy a contar cuáles son estas habilidades y cómo las hemos ido desarrollando inclusive. Entonces ahora, como el momento que quizá algunos estaban esperando, vamos súper bien porque son las 12:24, va a poder darnos un tiempo de preguntas. Las adaptaciones para trabajar junto a la adolescencia. Y ahí les voy a contar algunas de las iniciativas. Quienes escucharon la presentación de Llave va a ser súper interesante porque van a ver el salto enorme de hace 4 semanas hasta la fecha. Uno de ellos es Plan 12. Le hablamos de que podíamos hacer un podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast es esta nueva radio digital que tú vas escuchando en Spotify o que pueden ser audios que se pueden ir compartiendo por WhatsApp. Creamos un podcast que está en Spotify, ahí la Dani nos puede compartir el link en el chat para que podamos entrar al primer programa. Lo pusimos también en YouTube, este programa. En YouTube está traducido a 4 idiomas, en portugués, creol, inglés y con subtítulo en español, entendiendo que también habían comunidades de adolescentes que quizás tenían problemas auditivos y también querían aprender estas habilidades. ¿Cómo lo hacemos? Ahí tienen a su derecha está Adriana en la parte de arriba, que es mexicana, es de la red del Concausa, esta red adolescente, pero que nunca fue internacional. Ahí está Sharon. Ahí está Sharon, que ahí nos está saludando, otra de nuestras locutoras principales del programa, también de México, de la red nacional, y en el centro está Kiara, que es de Costa Rica. Ellas son las locutoras del programa. Esta fue la idea que armamos en conjunto. Tenemos un equipo de trabajo que se junta una vez a la semana, tiene reuniones de pauta, en donde la mayoría, somos aproximadamente 9, 5 de ellos son adolescentes y luego somos adultos que vamos acompañando este proceso de aprendizaje de los adolescentes. Tuvimos una capacitación que era un podcast, fuimos ideándola
cómo lo podíamos llevar a cabo, hicimos una convocatoria a la red de adolescentes, se postularon quienes querían ser las personas que podían ser las voceras y estas locutoras. Finalmente elegimos a Sharon, Kiara y Adriana, e insisto, no quienes nosotros creíamos, sino que cómo entre ellos mismos se iban postulando, porque querían también aprender y tener la oportunidad de liderar un proceso así. Entonces, ¿qué abordamos en los programas? El primero fue de creatividad, invitamos al co-creador de 31 minutos, Álvaro Díaz, y le preguntamos cómo eran sus procesos creativos, qué pensaba él de la creatividad, y creamos unos audios de 10 minutos que al mismo tiempo los estamos mandando a radios locales, así que si aquí hay alguien que conoce una radio local, viene de una comunidad lejana y quiere replicar estos audios de las habilidades, felices de poder mandárselo, para poder llegar a estas comunidades que no tienen internet, y que la radio hoy día comienza a cobrar valor. Hace como 20, 30 años atrás era nuestro único medio de comunicación. Luego está el desafío desde las casas. Estas son ideas también partió desde la Oficina de México, las voluntarias ahí viendo cómo podían acompañar los procesos de aprendizaje, y dijeron, ok, les vamos a mandar las actividades a los papás, y ellos nos van a ir reportando cómo les van las actividades por fotografía, todo por WhatsApp. Y luego, de esa misma idea, en este proyecto que lanzamos junto a UNICEF, que se llama Plan 12, creamos un desafío que ahora lo estamos replicando desde todas las oficinas de UNICEF, que son desafíos que se están compartiendo desde YouTube, desde WhatsApp, desde Instagram, desde Facebook, en donde decimos, por ejemplo, la primera emisión para fortalecer y ejercitar mi habilidad de la creatividad era ¿cómo potenciar mi propia creatividad? Bueno, entonces elige un problema de tu casa, por ejemplo, en este caso nosotros el ejemplo era que había un skate botado, elige cómo podrías resolver este problema que te planteaste, este skate que está tirado en medio del patio y mis padres me retan porque está estorbando, y luego que nos compartieran las soluciones que habían creado. Entonces, si es que nos metemos a las redes sociales, y vamos viendo cómo vamos creando comunidad en esta era digital que para nosotros quizás es lejana, pero para ellos es su canal de comunicación cotidiano. Es que esas cosas siempre me... Está bien, ¿no? Y así podemos ir viendo cómo después nos acompaña Eliani, tiene su lápices desordenado, nada que ver con el skate, y arma una lapicera. Y así pueden ir viendo... Me metí a Pinterest y buscando lámparas y encontré con esta preciosidad. Creo que puedo hacer algo al respecto, así que mañana les subo un video y les muestro los resultados. Y así ellos mismos han ido mostrando como estas ideas que tienen, para solucionar una problemática de sus casas, y que finalmente van poniendo en práctica su habilidad de la creatividad. Entonces podemos desarrollar habilidades a distancia de una manera como inteligente, pero cuando incluimos al adolescente en el mismo equipo que diseña la solución. Y ese aprendizaje creo que es importantísimo, ese trabajo intergeneracional. Los adolescentes tienen las soluciones más pertinentes para poder llegar a los aprendizajes de sus coterráneos generacionales, por así decirlo. Luego está el objeto virtual, que es una especie de e-learning, que estamos ahora creando, tiene 4 módulos, es para aprender a hacer proyectos, entonces acá pueden ver inclusive cómo ha ido avanzando. Ellos mismos van decidiendo si es que les gustan los colores, si es que encuentran que es cool o no, o en realidad se pusieron muy infantiles, así que le mandamos a la diseñadora con sus mismas retroalimentaciones, pero ellos quieren aprender. Entonces un espacio de learning para que se puedan inscribir e ir aprendiendo cómo hacer proyectos como agentes de cambio en sus propias comunidades, que es como la expertise que tenemos hoy día en el área, y que si es que quieren datos de metodología, nos pueden preguntar. Creado por adolescentes de América con el plan de aprender y transformarlos en este mundo. Alguien abrió un micrófono. Ya. Acción docente, luego decir, ok, si queremos trabajar para la adolescencia y con la adolescencia, no solamente tenemos que trabajar directamente con esa comunidad, también están los docentes, que hoy día están en un momento complejo, de mucho estrés, y
comenzar a aprender de nuevo. Ellos son estudiantes al mismo tiempo de la alfabetización digital, de conocer nuevas herramientas, entonces estamos armando, ya estamos ahí a finales de junio creo, ya se lanza este e-learning para los docentes, en donde los mismos adolescentes serán sus docentes, porque de quién aprender cómo manejar las herramientas de Instagram, las herramientas de Google, las herramientas como de TikTok, son ellos mismos. Entonces, también cómo vamos invirtiendo el rol de la adolescencia en donde hay aspectos que ellos mismos nos pueden enseñar. Después tenemos un manual de incidencia, que se llama Hasta transformar la realidad. Y acá es súper importante darnos cuenta de esta escucha, de esta escucha mutua. Los adolescentes tienen estos proyectos. Nuestra área busca fortalecer habilidades a través del aprendizaje basado en proyectos. Estos proyectos los implementan en sus comunidades. Pero se daban cuenta que los proyectos muchas veces quedan en simples proyectos y no logran transformar la causa que está gatillando este problema. Y por lo mismo decidimos, en conjunto, en un trabajo intergeneracional, crear un manual. Va a ser el primer manual escrito por adolescentes de América Latina para adolescentes de América Latina. E insisto, ¿qué aprendizaje va a insertar todo esto? Esto no nace porque hay una institución que es sumamente brillante y se anticipa a los problemas. Es porque yo creo que es una institución que tiene un oído muy grande y porque tiene una estructura que trabaja en conjunto con los adolescentes para poder ir viendo estas oportunidades de necesidades y cómo podemos ir colaborándonos mutuamente para poder resolverlas. Ellos quieren transformar su entorno, se dan cuenta que no lo están logrando y estamos ayudando en cómo tener un manual para que ellos puedan aprender estas herramientas de generar incidencia desde la adolescencia o youth advocacy, que pueden encontrar quizás más bibliografía. Igual de estos tenemos todos los links, así que si alguien los quiere nos los pueden pedir. Hicimos una indagación gigante con ellos y ellas, así que ha sido súper interesante. Y finalmente, y ahí ya son las 12:33, para contarles el último proyecto, que tiene que ver ya con un desafío de que hoy día tenemos que trabajar con la adolescencia, no solamente para hoy día la emergencia, sino que pensar cuál es la posemergencia. La posemergencia tiene rostro de pobreza, tiene rostro de pérdidas del aprendizaje, tiene también un rostro de tener que comenzar a dejar la escuela y ponerse a trabajar. Quizás muchos no van a poder seguir estudiando, es una triste realidad de América Latina. Entonces, por lo mismo, es importante y poder detectarlo. Entonces, hoy día estamos creando conjuntamente con UNICEF, hay algunas empresas que se han animado, estamos en esta construcción, al menos en cuanto a contenido ya está lista, estamos viendo cómo la podemos implementar y que bajen algunas de las cuarentenas para poder ir detrás de recuperar el aprendizaje perdido en estas semanas de cuarentena, con este programa, que ahí si es que quieren un día solo venimos a contarles de qué trata Accionadores o nos mandan un correo electrónico, que es una metodología para crear proyectos a partir de unos manuales. Entonces vamos a comenzar a implementarlo a contrajornada escolar, 3 veces a la semana, que desarrolla estas 12 habilidades, que crea proyectos, entonces vamos a aprender haciendo. De alguna manera vamos a ir asegurando al menos otra comida, que es una merienda de la tarde. Vamos a poder ir desarrollando un test diagnóstico, ver cuántos de estos adolescentes están en el sistema escolar, cuántos efectivamente desertaron, cuántos de ellos y ellas quizás sufrieron algún tipo de violencia estando en cuarentena, cuántos de ellos y de ellas necesitan algún tipo de apoyo psicológico. Entendamos de que hoy día trabajar solo en la escuela es decir que estamos trabajando con quienes están en el sistema formal. Y hoy día, con esta emergencia, van a haber muchos adolescentes que van a estar por fuera del sistema escolar, entonces tenemos que estar pensando como con nuestros 2 ojos al mismo tiempo en 2 problemas. Los que están en el sistema y los que van a estar expulsados del sistema. Y bueno, con estas encuestas poder ir tomando decisiones conjuntamente con las comunidades que estamos trabajando. Así que nada, ahí les dejo como el momento de las preguntas, si es que quieren. Me encantaría que escribieran de qué lugares vienen, aparte para poder ir reconociendo desde dónde están toda la audiencia que hoy día, 181 personas, somos muchos y muchas, desde dónde vienen. Así que ahí les dejo la palabra abierta, no sé, Dani. Vale, sí, gracias Cami.
Pues miren, han habido muchas preguntas, así que las he escrito todas. Voy a empezar desde Reina Sandoval, que estuvo comentando al principio de la presentación. Buen día, Reina Sandoval de Borsevi, México, que me parece que eso es Guadalajara, Jalisco, si no estoy mal. ¿Cómo podríamos participar como empresa? Esa es la primera pregunta. Quizá, Reina, yo te puedo pasar un correo y podemos agendar una reunión para todo el tema de voluntariado corporativo. La siguiente pregunta para ti, Cami. ¿Cómo los jóvenes líderes de comunidades pueden materializar proyectos en sus comunidades? Es decir, ¿cómo se contactan con ustedes? ¿Qué requisitos necesitan cumplir? Etcétera. Y la hace Xochitl. Yo creo que acá es importante es entender de que para solucionar problemas tan complejos necesitamos múltiples actores involucrados para la solución. Eso significa que acá todos ustedes son posibles aliados y nosotros podemos ser posibles como uno entre muchos otros y otras para poder solucionar esa problemática. En este caso, potenciar este liderazgo en las comunidades, nosotros podemos desde capacitar con las metodologías que implementamos, y nosotros, en nuestras metodologías, por ejemplo, no las inventamos desde el libro. O sea, cuando implementamos el libro no nos funcionó y nos equivocamos. Entonces fuimos de nuevo a la red adolescente y les preguntamos a ellos y a ellas cómo ellos y ellas hacen sus proyectos. Porque la red son de solo adolescentes que no fueron como autoría nuestra de haber creado los proyectos. Ellos postularon con proyectos. O sea, primero desmitifiquemos, acá la adolescencia tiene proyectos, se está dando cuenta de los problemas, hay muchos que necesitan apoyo para poder crear su proyecto, pero yo creo que hay muchos de ellos y ellas que ya lo están haciendo, o al menos ya tienen detectado cuál es el problema que los indigna, ¿ok? Entonces cuando les preguntamos, fuimos creando, así es como la adolescencia hoy día crea proyectos. Les gusta tener una imagen, les gusta tener una primera acción como rápida, les gusta, por ejemplo, salir, nos enseñaron el término de la desnaturalización. Ellos antes tenían algo que era normal y luego se toparon con algo que dejaron de verlo como normal, quizás por la conversa con una profesora, con su papá, con su mamá, con un amigo o amiga, porque fotografiaron algo y no les gustó, entonces comienzan a desnormalizar. Entonces, esas metodologías las traspasamos a bitácoras, tenemos 9 bitácoras, cada una con planificaciones para que docentes lo puedan implementar, pero también tenemos, por otro lado, este e-learning, que se lanza creo que a mediados de junio también, el de adolescente, que va a ser abierto para que todos los adolescentes que deseen puedan inscribirse y participar, aprender a crear un proyecto, luego va a tener inclusive un diploma desde América Solidaria y UNICEF, porque en este proyecto estamos en conjunto trabajándolo, así que yo creo que van a tener, y si es que realmente quieren ustedes como institución ser los promotores de ese cambio, como agentes de cambio en sus comunidades, liderados por la adolescencia, nos pueden contactar y nosotros podemos desde compartirles desde un inicio, acá no creamos como conocimiento no para guardarlo en la fundación, sino que primero para compartirlo, y si es que luego quieren implementarlo, felices de poder conversar en cómo implementarlo, cómo transferir también las capacidades, cómo dejar las capacidades instaladas en la comunidad para que luego no dependa ni de ustedes ni de nosotras, por así decirlo. Perfecto, muchas gracias. Marilu pregunta, ¿quién propone los proyectos? ¿Cómo los planean? Supongo que los adolescentes. O sea, parte de, ¿se acuerdan cuando les comentaba este enfoque que es del protagonismo adolescente? Y ahí basta como muchísima documentación de por qué es tan importante darles a los adolescentes entornos en donde ellos puedan potenciar su protagonismo. ¿Quiénes deciden el problema que quieren trabajar? ¿Quiénes deciden el proyecto? Son los adolescentes. Potenciamos su autonomía finalmente, de cómo ellos en un espacio de aprendizaje van diseñando precisamente lo que ellos creen como posible solución, y las metodologías de esta capacitación que nosotras entregamos les ayuda a aprender herramientas de cómo detectar mejor el problema, de cómo detectar mejor la solución, de cómo la solución es la más pertinente para ese entorno, de cómo crear una estrategia comunicacional pertinente. O sea, nosotros les dotamos de herramientas, pero quienes deciden qué problemática quieren abordar y qué proyecto quieren darle como
proponer como solución son ellos y ella. Aquí Sharon, que está con nosotros, o Adriana, todos ellos y ellas son personas que fueron decidiendo qué proyectos implementar. Creo que eso es súper importante. Si es que queremos, por ejemplo, adultos autónomos, adultos resilientes, adultos como democráticos inclusive, necesitamos que vivan en su adolescencia esas experiencias de autonomía, esas experiencias de empatía, esas experiencias de entornos democráticos en donde ellos pueden respetar la decisión del otro, respetar sus mismas decisiones, tomar decisiones en conjunto, y estas metodologías finalmente van buscando ejercitar estas habilidades, por así decirlo. Buenísimo. La siguiente pregunta que se ha preguntado varias veces es ¿por qué no estamos presentes en más países de América Latina, como por ejemplo Venezuela? Es difícil esa pregunta. Hoy día estamos con oficina en 8 países, tenemos proyectos en 12, América Latina tiene 36. Es muy grande América Latina y tiene culturas que son muy distintas. Por ejemplo, nosotras no estamos en Brasil y ha sido muy difícil trabajar con Brasil porque son como un continente por sí solo, con un idioma distinto, una cultura, una lógica, un sentido común diferente. En el caso de Venezuela, por ejemplo, yo creo que primero cuando decidimos estar en un país, no somos un agente externo que llega y aterriza en el país. Siempre trabajamos con actores que son del país, que en común unión comenzamos a crear un mapa, una hoja de ruta de cómo impactar en esas comunidades. Y no hemos encontrado quizás a las personas interesadas en poder emprender el proyecto en conjunto para poder armar una oficina allá. Yo creo que eso es como lo primero. Lo segundo es que igual en la red adolescente hay una red adolescente en Venezuela, y vinieron de Venezuela a pesar de muchas de las complejidades que tuvimos para poder traerlo, desde los precios, desde los permisos, desde sacar los pasaportes, desde que los primeros adolescentes que eran 3 solo pudieron venir 2 porque por sorteo a una de ellas no le dieron la visa, vinieron a Chile, hicimos un esfuerzo enorme y nos consolidamos a ellos como líderes de la red de Venezuela, y luego han vuelto y han hecho que de alguna manera se vaya dinamizando esta red entre los adolescentes allá. Ese es como el primer granito que estamos buscando aportar, de que nos queda mucho trabajo, definitivamente, y lamentablemente es mucho trabajo porque los desafíos del continente, siendo el continente más desigual, a veces, claro, es difícil de abordarlos. Buenísimo, gracias Cami. Después hay otras preguntas bastante alineadas y repetidas sobre cómo es que pueden acceder y encontrar todo el material del e-learning, cómo es que pueden acceder y encontrar todo el material del manual de incidencia, y cómo es que pueden acceder y encontrar toda la metodología de accionadores. Se las podemos compartir. Yo no sé si acá si se inscriben y hay una base de datos, ahí les pido ayuda como sí, a los... Camila. Ajá. Sí, tenemos una base de datos. ¿Qué te parece si todo ese paquete de formación nos lo mandas y con todo gusto lo enviamos y les mandamos todos los links que has compartido, con todo gusto? De todas maneras, le vamos a mandar los links, ahí tenemos los links desde los audios del podcast en Spotify, los videos, la metodología, es Creative Commons. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros creamos conocimiento para compartirlo, con la única condición de que reconozcan como que de alguna manera fue creación de América Solidaria, pero para que lo puedan implementar de todas maneras. No queremos como dejarlo cerrado a que solamente nosotros poder implementarlo, conocerlo, así que les vamos a mandar todo lo que tengamos para que lo puedan conocer, y con los mails para que nos puedan contactar si es que tienen duda, y podemos inclusive ir a armar una pequeña como reunión con quienes están interesados de poder quizás profundizar un poco más. En eso no hay ningún problema. Bueno. Camila, perdón, Daniela. Camila, yo tengo una pregunta. Ahorita mencionaste durante tu presentación mucho el tema del adultocentrismo. La pregunta es eso, digo, muchos niños, adolescentes, pues ven esa presencia como esa dictadura eterna, ¿no? ¿Qué tanto ha afectado o afecta esa
esa manera de estar del adulto para el desarrollo de los proyectos con jóvenes. ¿Hay mucha incidencia? ¿No hay mucha incidencia? ¿Hay renuencia? ¿No lo hay? No sé si nos puedas compartir por ahí qué datos técnicos o experiencias al respecto. Ujú. Yo creo que América Solidaria se vuelca en su propósito inclusive que hacer hacia el protagonismo adolescente y el protagonismo de niños y niñas, porque nuestra misión era que no haya ningún niño, niña, adolescente en contexto de pobreza. Y en ningún minuto nos comenzamos a preguntar si es que nos estábamos escuchando para crear nosotros mismos como las metodologías, estrategias para poder a ellos acompañarlas y acompañarlos. Entonces creo que fue inclusive un proceso de introspección institucional, de darnos cuenta que estábamos como se dice en Chile, poner la carreta delante de los bueyes, que es como poner la solución y no ni siquiera hacernos bien la pregunta de respecto al problema. Y si es que ustedes escuchan el primer podcast, inclusive, y si es que después escuchan en el canal de YouTube del Concausa 2030, que es de esta red de adolescentes, que dicen en CEPAL, o si es que leen lo que dice este documento, yo creo que todos parten diciendo que no se sienten escuchados. Y les puedo asegurar de que si es que les pregunto a las personas que hoy día estamos presentes, las más de 150 personas que estamos acá, cuando toman una decisión en sus casas, ¿cuántos de ustedes le hacen la pregunta genuina de cuál es la opinión de ellos y ellas para tomar esa decisión de la casa? Distintas decisiones, desde dónde nos vamos a ir de vacaciones, en qué escuelas nos queremos cambiar, no los hacemos parte. Y ellos se acostumbran, y eso es como lo perverso de esto, se acostumbran a que su opinión, primero, o no es válida, no es necesaria, o no contribuye, porque son niños y niñas. Y cuando cumplen recién 18, van a tener que aprender rápidamente a ser sujetos de derecho, porque antes no lo eran simplemente como receptores de derecho. Y eso hace que impidamos que la adolescencia hoy día esté pensándose a sí misma que puede llegar a tener una solución como idónea para un problema, o que ellos pueden estar viendo una problemática que necesitan levantarse y pueden decir, ¿sabes qué? El problema que yo veo en verdad no existe, solamente yo lo veo, soy adolescente. Y así ha pasado, por ejemplo, de un movimiento indio que lidera Edwin Maria Jones, que son de los parlamentos infantiles, que han sido los mismos adolescentes los que han logrado frenar los matrimonios infantiles. No el mundo adulto, ha sido el mundo infantil, el mundo adolescente el que se ha indignado ante esas problemáticas. Entonces, y así hay un documento muy interesante de Naciones Unidas que habla que las políticas públicas que transforman a la adolescencia principalmente viene de iniciativas que partieron desde la adolescencia. O sea, fueron los mismos adolescentes los que quisieron impedir, por ejemplo, en Malasia, de que efectivamente se pudiese perpetuar un tipo de maltrato que se da en Malasia hacia el cuerpo de las niñas, y que fueron ellos finalmente los que promovieron que eso se parara culturalmente, porque los adultos no lo lograban ver. Entonces sí, o sea, yo creo que tu pregunta es clave, de hacérnosla nosotros de manera individual, tener este proceso introspectivo cada uno y una, para luego también poder aplicarlos en nuestras instituciones, en nuestros programas, y validarlos como una voz, no solamente para que sea una voz consultiva, inclusive una voz que comparte la decisión. Buenísimo, muchas gracias, Cami. Acá, sabiendo que nos quedan 10 minutos, acá hay otra pregunta de Pilar Salazar, que dice que ellos trabajan en un proyecto educativo regional México-Centroamérica, donde traen a 12 estudiantes centroamericanos a estudiar a México un bachillerato técnico, y son parte de un programa de formación. Y uno de los ejes de este programa es la transformación social. Sin embargo, le parece que no han logrado detonar reflexiones o interrogantes adecuadas para detonar la conciencia colectiva. Y pregunta cómo pueden realizar ese primer paso para detonar dichas reflexiones. Qué interesante la pregunta. Primero, no creo que haya una respuesta correcta. Yo creo que cada uno desde su biografía y sus recorridos puede ir contribuyendo a la pregunta ya que nos hace, ¿cómo se llama, perdón, Dani? Pilar Salazar. Pilar, que nos hace Pilar. Yo vengo del mundo del aprendizaje-servicio, service learning, que es cómo vincular el conocimiento
como de lo que yo aprendo en la sala de clase, lo transformo en un servicio y ese servicio llega a una comunidad. Sí te puedo asegurar, de tanto lo que he visto o he leído o hemos inclusive investigado y estudiado cuando trabajaba en la Universidad Católica, es que para generar aprendizajes profundos o generar reflexiones profundas que pueden cambiarte de paradigma, tiene que haber una experiencia real, significativa. O sea, no basta con tener por ejemplo ahora, no basta con una charla, no basta con un documento, una lectura, una clase, sino que tiene que ser una vivencia diseñada, coherente, para que el adolescente logre darse cuenta de lo que yo estoy intencionando, ya sea la valoración de la diversidad podría ser, para nosotras como que juntemos a adolescentes de 16 países distintos, es el puntapié inicial para poder generar o formar una generación que luego no discrimina las diferencias porque tú eres boliviana o porque tú eres guatemalteca y te discrimino a ti porque eres hondureña, porque logran conocerse, romper sus barreras del prejuicio y comenzar a valorar lo distinto y distintas que somos. Entonces, dependiendo, la pregunta que yo te devolvería, y que podemos, si quieres, luego trabajar en alguna llamada, o como tú prefieras, es qué tú quieres intencionar como aprendizaje, para luego ahí diseñar muy bien qué experiencia educativa, y luego, así igual de fundamental como la experiencia en sí mismo, el cómo yo estoy haciendo las reflexiones para generar el aprendizaje. La reflexión no es simplemente hacer una pregunta, la reflexión tiene que estar atada a la experiencia significativa que vivió, y puede estar relacionada con un juego que tensiona tu punto de vista, puede ser una actividad que pone contrapuntos con un adolescente, como yo tengo esta imagen típica como de que la reflexión es, y bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué sintieron? ¿Cómo lo pasaron? ¿Qué se dieron cuenta? Son preguntas abiertas que muchas veces no son poderosas para crear efectivamente una reflexión. Recordemos que la reflexión lo que busca es que decodificar mis aprendizajes previos, los deconstruye y ingreso un elemento nuevo porque aprendí algo nuevo y reorganizo mi información anterior. Cuando yo reorganicé mi información anterior, ejemplo, valoricé una cultura diferente a la mía, ahora cuando yo vuelvo a actuar, a generar un juicio o tener un prejuicio inclusive, lo hago desde otras creencias que tengo, porque las reestructuré, porque ahora valoro la diversidad. Entonces, no olvidemos que generar ese reordenamiento de tus ideas previas no es tan fácil. Y ahí, por ejemplo, les puedo decir que hay como una herramienta que es de las 3 C, que debe ser continua, está en inglés, que es continua, que tiene que ser como coherente con lo que pasó, y tiene que ser, en español sería como desafiante, o compleja, por así decirlo. O sea, no, tiene que causarte como intriga, tiene que motivarte a resolver esa pregunta o esa actividad que yo te propuse como actividad reflexiva. Entonces hay hartos elementos que podemos ayudar ahí para poder lograr y observar esa práctica que tienes para poder mejorarla. Buenísimo. Después hay otra siguiente pregunta que nos las hace Gloria Gaterol, que cómo participan los adolescentes en el espacio público o en estos espacios de incidencia para políticas de juventud. Perdón, ¿cómo de nuevo? ¿Cómo participan en el espacio público o en incidencias para políticas de juventud? Bacán, bacán es muy chileno, es como cool, no sé, súper, es muy buena bueno, pregunta, sí, muy bueno, pregunta. claro. Yo creo que esa es la clave de lo que nosotros podemos aportar en este trabajo intergeneracional, si es que ustedes pertenecen tanto a una escuela o a empresa o a fundaciones, es cómo nosotros podemos ser, hay un enfoque que se llama el enfoque ABEO, que habla de que la superación de la pobreza es a partir de la redistribución o como generar canales para darle oportunidades a quienes no acceden a las oportunidades, entendiendo que las oportunidades se mueven de distinta manera si es que yo tengo mayores o menos ingresos económicos. O sea, si es que soy una persona que fue a la universidad, tengo muchas más oportunidades. Entonces, ¿cómo traer esas oportunidades a precisamente nuestras comunidades más vulnerables o nuestras como comunidades urgentes? Ahí nosotros como actor, que podemos ir jugando
podemos ser clave en que sean escuchados ellos y ellas. Ejemplo, nosotros nos contactamos cuando hacemos un encuentro nacional del Concausa en México, nos contactamos con el Instituto de las Juventudes, nos contactamos con el gobierno, nos contactamos con empresas, nos contactamos con distintas como personas que sabemos que son tomadores de decisiones de estas políticas públicas, con UNICEF. Entonces, no sé, armamos el encuentro, cuando hicimos la Declaración de Santiago, vino Henrietta Ford, que era la directora mundial de UNICEF, vino la directora regional, o sea, movimos el cielo, el mar, la tierra, todo, para atraer a que escucharan la visión de mundo que tienen los adolescentes a las personas que hoy día están tomando las decisiones en políticas adolescentes a nivel regional. Y en ese entonces era Marita Perceval, la directora regional de UNICEF, o Henrietta Ford, la directora mundial de UNICEF, las directores de cada uno de los países, los representantes de cada uno de los países de UNICEF, o los como representantes de gobierno. Ahí ustedes tienen que ser actores súper generosos en darse por entero para poder como crear estos canales para que puedan ser escuchadas y escuchados esto, como su visión de mundo respecto a la violencia, a la educación, a que ellos quieren participar. Ahí hay un tema que se llama identidad. Su preocupación hoy día es que se les respete la identidad de género o de grupo urbano del cual quieren ser, porque se sienten amenazados y discriminados por un mundo adulto que no les deja expresarse como ellos hoy día quieren expresarse. Entonces, ¿cómo podemos llevar estas ideas y propuestas a los tomadores de decisiones? Ahí nosotros podemos ser un puente clave. Eso. Muchas gracias, Cami. Por cuestión del tiempo, yo creo que... ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, Daniela. Estaba escribiendo un mail. Hola. Sí, te escuchamos, Daniela. Perdón, creo que se me cayó el internet un segundo. Pero Listo, ahí volviste. Ya, y para cerrar, una última pregunta. Nos dice Aura, nosotros como asociaciones, ¿cómo pueden integrar a los jóvenes a su estrategia? Yo creo que de alguna herramientas, manera metodologías, etcétera. Sí, no, yo creo que de alguna manera la gente ver que es trabajo intergeneracional. Armen equipos de trabajo. Primero, dótenlos a ellos de herramientas para ellos y ellas asociarse entre ellos y ellas. Que puedan armar sus propias redes. Por ejemplo, yo soy la Fundación Simón de Sirene y trabajo con una comunidad en donde trabajo con los adolescentes. Llego y a la par del trabajo que estoy haciendo, comienzo a ayudarlas a ellas y a ellos a que entre los adolescentes se organicen, crear asociatividad entre ellos y ellas. Luego, que ellos puedan como ir reconociendo representantes y liderazgos dentro de su propia comunidad, y que podamos ir armando equipos de trabajo intergeneracionales, y quienes son parte de este equipo intergeneracional tome las grandes decisiones, tome qué contenido, pueda revisar qué metodología, pueda retroalimentar, inclusive el cómo salieron las acciones que estaban implementando, que puedan ayudarlos inclusive a diseñar qué queremos evaluar, como son sus mejores, no solamente colaboradores, son como colegas, son sus mejores colegas y expertos para poder tomar las mejores definiciones institucionales de qué queremos trabajar con la adolescencia. Listo, pues estamos en tiempo. Les regreso la palabra, quizá agradecer muchísimo el espacio y a todas las personas que nos escucharon. Cami. Al contrario. Al contrario, Daniela. Sí, dale. Camila, adelante, si quieres decir algo más, digo, No, ahorita solamente era solo una cosa nos despedimos. Sí, no, era solo algo muy chiquitito, que es que si es que pueden abrir sus cámaras, aunque sea un segundo, como que sí. Hay 160, habíamos 180 personas, que me encantaría, así, aunque sea un segundito, verles sus caras para poder conocerles. Hola. Hola, soy de Colima. Colima. Camila. Talalea. Camila, muchísimas gracias a ti, a Daniela, siempre agradecidos desde el Centro Mexicano para la Filantropía por acompañarnos. Creo que nos dejas un gran reto en términos de
Creo que nos compartiste, creo que nos compartiste cosas muy interesantes que nos ponen como reto trabajar desde lo online, sin olvidar también los grandes retos en términos de decisiones, de estrategias, de políticas desde lo offline, ¿no? Entonces, desde ahí les queremos agradecer muchísimo la asistencia, su participación, siempre agradecidos. Y en nombre del Centro Mexicano para la Filantropía, esperamos que nos veamos pronto en otro webinario que creo que nos va a ayudar a todos los que estuvimos hoy presentes. Y a todos, como Camila, pues vamos a poner todos la cámara, vamos a tomar nosotros también unas placas, se las vamos a mandar, unas tomas de pantalla las vamos a hacer, se las vamos a mandar. Y también les vamos a dejar ahorita nuestros datos en pantalla para que Diego, ya son las 12, ¿qué ves? Cualquier inquietud que tengan, pues nos escriban directamente. Entonces, vamos a tomar algunas copias de pantalla. Si nos ayudas, Ana, también. Ausencio, ¿se va a guardar esa grabación? Sí, ya tenemos la grabación ya, seguramente en las próximas horas se las vamos a hacer llegar. Ay, gracias. Con todos los links que nos van a compartir Daniela y Camila, con todo gusto lo hacemos. Camila, Gracias, Daniela, un abrazo. Todos, Listo, ya se tomó. Un abrazo, muchas Ya tomé la gracias. foto, Ausencio, perdón. Sí, gracias. Ahí les dejamos nuestros datos para estar en contacto con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes. Chao, chao. Un abrazo virtual. Un abrazo virtual. Gracias, Camila. De nada, de nada. Chao, chao. Hay muchos nombres de lugares que no puedo ni pronunciar.